Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, gloria a Dios. Bendito es el Señor. El Evangelio, según Mateo, es uno de los 4 evangelios que narran la vida, las enseñanzas, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su composición suele situarse, según muchos estudiosos, aproximadamente entre los años 70 y 90 después de Cristo, aunque algunos proponen una fecha anterior. Tradicionalmente, su autoría se le atribuye a Mateo, también conocido como Leví, un recaudador de impuestos, a quien Jesús llamó para que lo siguiera. Sígueme, aleluya. Los acontecimientos que Mateo relata nos trasladan al siglo I, a una tierra bajo el dominio del Imperio Romano. El pueblo judío vivía no solamente bajo aquella realidad política, sino también esperando el cumplimiento de las promesas acerca del Mesías. Y es precisamente dentro de ese escenario donde Mateo registra 2 acontecimientos separados por varios años, pero unidos por una cuestión que todavía hoy confronta al ser humano: el arrepentimiento. El primero ocurre al comienzo del ministerio público de Jesús, en Galilea. El segundo nos lleva casi al final de su ministerio, a Jerusalén. En uno escucharemos las palabras de Jesús. En el otro veremos la reacción de uno de los hombres que caminó con él. 2 textos, 2 palabras, 2 respuestas y una pregunta. ¿Es lo mismo arrepentimiento que remordimiento? Para responder esta pregunta, debemos comenzar por la palabra del propio Jesús y comprender qué quiso decir cuando llamó al ser humano al arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Bendito eres, mi Dios. Al comienzo de su ministerio público, mientras se encontraba en la región de Galilea, Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba anunciando Jesús? ¿Qué quiso decir cuando declaró que el reino de los cielos se había acercado? Y sobre todo, ¿por qué relacionó la llegada del reino con el arrepentimiento? Ahora bien, ¿qué es el reino de los cielos? Pues el reino de los cielos es el gobierno, el reinado y la autoridad de Dios manifestándose entre los hombres. Jesús no estaba simplemente diciendo: el cielo está cerca. Estaba anunciando que el gobierno de Dios había irrumpido en la historia de una manera decisiva mediante su propia presencia y su ministerio. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya. Entonces, ¿por qué antes de la llegada del reino, la primera demanda de Jesús es: arrepentíos? ¿Qué significa arrepentíos? Arrepentirse significa reconocer que hemos actuado mal, sentir pesar por ello y tomar la decisión de cambiar nuestra conducta o nuestra dirección. Pero el evangelista Mateo describe la palabra arrepentido utilizada por Jesús, la palabra griega
metanoite, del verbo metanoeo, que lleva el concepto más profundo hacia un cambio de mente, de manera de pensar y de dirección. Arrepentirse es cambiar de mente, reconsiderar y reconocer que hemos tomado una dirección equivocada. Pero bíblicamente ese cambio no se queda en la mente, se refleja en nuestra manera de vivir. Alabado sea el Señor. Jesús no estaba diciendo solamente, sientan tristeza por lo que hicieron. Estaba llamando a las personas a reconsiderar su manera de pensar y cambiar de dirección frente a la llegada del reino de Dios. Aleluya. Pero este llamado a cambiar de dirección no comenzó en el Nuevo Testamento. Para comprender toda su profundidad, debemos de mirar también cómo Dios había llamado al arrepentimiento a su pueblo desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos repetidamente el verbo hebreo shub, que significa volver, regresar o retornar. Una y otra vez. ¿Por quién? Por medio de los profetas de Dios, que llamaba a su pueblo, volveos a mí. Aunque metanoeo y shut pertenecen a idiomas y contextos diferentes, juntos nos ayudan a comprender una verdad fundamental del arrepentimiento bíblico. No basta con sentir dolor por haber tomado el camino equivocado. Es necesario reconocerlo, cambiar de dirección y volver a Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, para comprender mejor esta diferencia, imaginemos por un momento a dos marineros en el altar. Vamos a meternos en esta historia. Ambos descubren que han perdido la brújula. ¿Qué es la brújula? La brújula es un instrumento que sirve para orientar a los marineros y saber hacia qué dirección deben ir. Perderla significaba ¿qué? Quedarse sin referencia para continuar su camino, su rumbo. Por eso ambos marineros sienten preocupación, sienten dolor. Uno permanece mirando el lugar donde perdió la brújula, lamentando su error. El otro también lamenta lo sucedido, pero hace algo que el primer marinero no hizo. Recuerda las enseñanzas de su padre, quien le había enseñado a orientarse por las estrellas. Entonces el marinero levanta su mirada al cielo y busca nuevamente una referencia, corrigiendo su rumbo, y comienza a navegar en la dirección correcta. ¿Cuál es la diferencia de los dos marineros? Pues no fue que uno sintiera dolor y el otro no. Los dos sintieron dolor. La diferencia estuvo en lo que hicieron después de reconocer que habían perdido su rumbo. Entonces, arrepentirse no es solamente lamentar el camino recorrido, es decidir hacia dónde voy a caminar a partir de ahora. Ahora nos surge una pregunta. ¿Qué sucede cuando una persona reconoce que ha hecho mal, siente profundamente el dolor de lo que hizo, pero no regresa a Dios? Pues la respuesta no la da Mateo hacia el final de su evangelio. Mateo nos presenta a dos hombres que habían caminado con Jesús y que aquella misma noche fallaron gravemente al maestro. Los dos enfrentaron después el peso
regreso de lo que habían hecho Pedro y Judas. Pedro en Mateo 26 niega 3 veces a Jesús, su maestro. Escucha el cantar del gallo, pero recuerda las palabras del maestro y llora amargamente. Judas, en Mateo 27, ve que Jesús había sido condenado. Siente pesar, devuelve las 30 monedas y declara: he pecado entregando sangre inocente. Entonces, preguntémonos, ¿se arrepintió Pedro? ¿Se arrepintió Judas? A simple vista, podríamos repetir que ambos se arrepintieron. Pedro lloró amargamente. Judas sintió pesar, reconoció su pecado y devolvió las monedas. Pero para comprender mejor estos dos hechos, ¿qué ocurrió? Necesitamos mirar cuidadosamente la palabra que utilizó el evangelista Mateo para describir los hechos. Aquí hay algo interesante. Cuando Jesús llamó al arrepentimiento en Mateo 4:17, el evangelista utilizó la palabra griega metanoeo. Sin embargo, cuando describió los que experimentó Judas en Mateo 27:3, utiliza otro verbo, metamelomai. Esta palabra expresa pesar, lamentación o remordimiento por algo que se había hecho. Judas reconoció lo sucedido, sintió pesar, incluso devolvió las monedas. Pero en el caso de Pedro, Mateo no utilizó ninguno de estos verbos. Simplemente nos dice que después de negar a Jesús, saliendo afuera, lloró amargamente. Por lo tanto, no estamos hablando simplemente de dos palabras diferentes para decir arrepentimiento. Estamos observando experiencias que produjeron respuestas muy diferentes. Aleluya. Judas sintió pesar por lo que había hecho. Pedro lloró profundamente por su negación. Pero la diferencia no estuvo solamente en lo que sintieron, sino en lo que hicieron después de aquel dolor. La palabra metanoeo utilizada por Jesús es un cambio de mente y orientación. Es un llamado a estar frente a la llegada del reino. Es volverse hacia Dios, abrir una nueva dirección a tu vida. Mientras que las palabras metamelomai usadas en Judas es sentir pesar, lamentarse o cambiar de parecer ante el pecado. Es contemplar las consecuencias de su acción. Pero Judas decidió ir a donde comenzaba su caída, hacia los sacerdotes, terminando en desesperación y muerte. Jesús llamó a un arrepentimiento que conduce hacia Dios. Judas experimentó un remordimiento que lo dejó encerrado frente a su pecado. El problema de Judas no fue que su dolor fuera falso. Mateo nos muestra acciones concretas. Judas reconoció su pecado, devolvió las 30 monedas de plata, confesó que había entregado sangre inocente. Pero su problema estuvo hacia dónde lo condujo aquel dolor. Judas comprendió que había perdido el rumbo. Sintió profundamente el dolor de haberlo perdido, pero no encontró el camino de regreso. Regresó ¿a dónde? A los sacerdotes. Volvió al escenario de su pecado,
al lugar donde había comenzado su caída. Si es verdad que sentía dolor y pesar, pero buscó respuesta en el mismo camino donde había comenzado el problema. No regresó al maestro. Y el verdadero arrepentimiento nos hace volver a nuestra mirada hacia Dios y no al pecado. Aleluya. ¿Y qué ocurrió con otro hombre que falló aquella misma noche? Pedro también falló. También experimentó un dolor profundo. Mateo dice que salió y lloró amargamente. Pero Pedro no terminó encerrado para siempre en aquella noche. Más adelante lo encontramos nuevamente junto a los demás discípulos. Su dolor no terminó aislándolo definitivamente de la comunidad a la cual él permanecía. Mientras que Judas regresó a los sacerdotes, al escenario donde había comenzado su caída, Pedro volvió a encontrarse entre sus hermanos. Por eso su historia continuó y después de la resurrección lo encontramos nuevamente delante de Jesús. Alabado sea el Señor. Judas y Pedro no son los únicos que nos permiten comprender esta diferencia. La Biblia nos presenta otras historias que nos ayudan a ver qué sucede cuando una persona no solamente reconoce que estaba equivocada, sino que permite que ese encuentro cambie completamente la dirección de su vida. Ejemplo, el rey Acaz y Saulo de Tarso. El rey Acaz, en Primera de Reyes 21, oyó el juicio después del caso de Nabot. Rasgó su vestido, se vistió de cilicio, ayunó y se humilló. Dios mismo reconoció su humillación. Pero Acaz fue capaz de humillarse por un momento, pero no permitió que aquella humillación transformara su carácter, ni que cambiara definitivamente la dirección de su vida. Acaz continuó con remordimiento por algo que sí había hecho. Judas reconoció y sintió pesar e incluso devolvió las 30 monedas de plata, pero Acaz permaneció siendo un rey débil y se dejó manipular por su malvada esposa Jezabel. En el caso de Pedro, Mateo no utiliza estos dos verbos. Salió y lloró amargamente. Aleluya. Bendito es el Señor. Ahora vemos otro caso. Saulo de Tarso, en el libro de los Hechos 9, iba convencido de estar haciendo lo correcto. Cristo lo confrontó en el camino. Saulo no se quedó simplemente con el impacto de aquel encuentro. Él obedeció, cambió la dirección y asumió la nueva tarea que había recibido. Saulo no cambió de dirección, cambió su manera de pensar, su manera de vivir y hasta la causa por lo que estaba dispuesto a entregar su vida. Entonces, mis amados hermanos, el verdadero arrepentimiento no se mide por cuánto lloramos ni por cuánto nos lamentamos. Comienza cuando, confrontado por la verdad, reconocemos que hemos perdido el rumbo, permitiendo que Dios transforme nuestra manera de pensar y decidimos cambiar la dirección para volvernos nuevamente hacia Él. Eso fue lo que Jesús pidió desde el comienzo de su ministerio. Metanoeo. No simplemente sentir dolor
por el camino recorrido, sino cambiar la mente, corregir el rumbo y volver a caminar hacia Dios. El arrepentimiento no se mide solamente por lo que siento cuando descubro mi pecado, sino por la dirección que toma mi vida después de descubrirlo. Ahora te pregunto, cuando Dios confronta tu vida, ¿qué haces después de lo que sentiste? ¿Te quedas contemplando tu caída o corriges el rumbo? ¿La culpa te aleja del maestro o el arrepentimiento te hace volver? Cierra tus ojos, que voy a orar por ti. Jehová Dios te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos, recuerden que Cristo viene pronto por su iglesia. Shalom, shalom. Bendiciones.